Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Es miércoles y tenemos nuestro espacio habitual de salud. Además estamos en primavera. Hay que avisar porque el clima no lo demuestra, pero estamos en primavera y tenemos un tema fundamental para hablar. Habíamos comenzado en algún momento a hablar del tema de las alergias estacionales y hoy el tema tiene que ver con el asma bronquial. Ya está en línea el doctor Saleme. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, María. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aunque no parezca, seguimos en primavera y Sí. las alergias y determinadas afecciones son bastante más típicas. Hoy vamos a hablar, como decíamos antes, de el asma bronquial. Sí, digamos, bien lo dijiste vos, y la relación con la primavera y con estos cambios, que como no parece, lo estás diciendo, digamos, por el frío que hace. Claro. Y estas cuestiones también condicionan. El asma bronquial es una enfermedad alérgica, lo digo así, tiene algunas especificaciones muy técnicas, pero vamos a decirlo como que es una enfermedad alérgica, que produce un broncoespasmo, o sea, un achicamiento del bronquio, una contractura del músculo que tienen los bronquios, ¿no es cierto? Y los achican, y los bronquios y los bronquiolos, y entonces no atrapan el aire dentro del pulmón y no lo dejan salir. Esta es más o menos la situación. Pero hay, por supuesto, alérgenos en el aire, en primavera, que tienen que ver con las flores, con los pólenes, con la salida de las hojas. Todo esto produce, en general, mucho más, digamos, más alergia. Y entre otras cosas, de las más importantes que produce es el asma bronquial. Pero hay enfermedades intercurrentes que tienen que ver con este asunto de la primavera. Todos los años pasa lo mismo, que de día hace calor y de noche hace frío. Claro. En primavera, por lo menos en la primera parte de la primavera. Ya cuando llegamos a noviembre, diciembre, hace calor todo el día porque es verano prácticamente. Entonces, esto de las enfermedades intercurrentes tiene que ver con infecciones virales, sobre todo, y bacterianas, que se transmiten mucho en esta época. Porque esto del frío y el calor, porque esa situación de cuando uno hace calor, se desabriga, te agarra la tardecita, se refresca, claro, y ese aire frío produce una disminución, produce una menor irrigación de sangre, ¿no es cierto? Esa en la zona respiratoria. Esa menor irrigación de sangre hace automáticamente bajar las defensas locales, que son inmunoglobulina M, un tipo de inmunoglobulina que son locales y que son los primeros que paran la infección. Y esto es lo que decimos habitualmente, baja la defensa. Ese es el motivo, porque el frío que produce una vasoconstricción, para no perder calor, los vasos se achican para que no pase tanta sangre y se pierda calor, porque hace frío, y bajaron las defensas. Esto hace que un virus, una bacteria, un hongo que anda dando vuelta nos infeste, y aparecen rápidamente las rinitis, infecciosas, ¿no es cierto? Sobre todo virales, la faringitis, la laringitis, bueno, todas las traqueitis, todas las enfermedades del recto respiratorio son las más comunes de todas, y muy, muy comunes en esta época por ese motivo que te estaba diciendo. El paciente que tiene antecedentes, que es asmático o que es alérgico, hace una crisis rápidamente, porque a eso que te estaba contando se le suma la presencia del alergeno, lo que produce la alergia, y también pasa de nuevo lo mismo, la broncoconstricción y los ataques de alergia. Así que hay que estar muy, muy atentos, digamos, a esta situación. ¿Qué es estar atento? Consultar previamente, si es posible, y por si hay alguna cuestión que modificar en esta época del año, ¿con quién? Con su médico de cabecera, con el neumonólogo, porque son especialidades en las que hay neumonólogos. Nosotros estamos en el interior y a veces tenemos la imposibilidad de contar con un montón de especialistas, ¿no es cierto?, que hay en las grandes ciudades, pero bueno, afortunadamente neumonólogos están diseminados en todo el interior del país, y se puede hacer la consulta rápidamente. Hay análisis específicos para hacer, y bueno, ya yendo a lo crónico, otro tipo de estudios que son muy recomendables. Entonces, por eso digo, como espirometrías, la medición de la cantidad de aire que queda atrapada en el pulmón, por el motivo que yo explicaba primero, por la broncoconstricción, radiografías,
tomografías del tórax, bueno, todo este tipo de cuestiones, y toda una batería y análisis, por supuesto, que hacen que uno deba consultar, vuelvo a repetir, su médico de cabecera, o en caso que lo esté tratando directamente el especialista. A veces, para poder prevenir esto, porque hay mecanismos que prevén este tipo de infecciones, por un lado, aumentando las defensas locales, por el motivo que expliqué del frío-calor, y previenen desde producir mayor cantidad de anticuerpos en el caso de que de la parte alérgica del asma bronquial. Por supuesto que después, empezado los síntomas, que uno lo que hace es sentir que no puede respirar porque no puede sacar el aire. Si no puedes desinflarlo el pulmón, difícil va a ser inflarlo, para que entre el aire, ¿no es cierto? Y tiene la característica que cuando uno quiere sacar el aire, como el bronquio está más finito, chifla. Entonces es eso que uno siente chiflar a la persona cuando respira. Eso eso se llama asma bronquial. Por supuesto que se puede complicar también con algunas otras infecciones un poco más graves, como las neumonías, que ya complican mucho más el cuadro. Por eso hay que agarrarlo lo más rápido posible. Y como siempre nosotros decimos en este espacio, es la prevención. Repito, la prevención es rápidamente acudir al médico. Cuando uno ya es asmático previo a esta época del año, concurrir al médico de cabecera o al especialista, porque hay maneras de prevenir estas crisis de asma. Después, bueno, tiene el tratamiento para los asmáticos es conocido, que son vaporizaciones, nebulizaciones, la kinesioterapia hace muy bien también, el ejercicio físico cuando no hace tanto frío y no respirando aire frío, ¿no es cierto?, también mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes, bueno, y después medicamentos. Bien. Es un panorama más o menos muy general. Eso a consultarte, digamos, para aquellos que ya tienen enfermedades bronquiales o asmas con antecedentes, digamos, existen formas de prevenir las crisis. Hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en esta época. Previo a esta época, claro, existen maneras, por dos lados, mejorar las defensas, eso que te expliqué de la inmunoglobulina, se puede hacer. Entonces, previo a esta época del año, hay que concurrir para mejorar esto. Hay medicamentos que mejoran la inmunidad local, ¿no es cierto? Y la inmunidad general también, por supuesto. Hacerse el chequeo de rutina anual, ¿no es cierto? Y tratar de prevenir las infecciones, que también se previenen con las inmunoglobulinas. Esa es la forma de... Ahí estábamos hablando de prevención en salud, ¿no es cierto? Ya después, bueno, cuando empiezan los síntomas hay que concurrir, no dejar que termine una crisis asmática. Cuando empiezan los síntomas, o si uno tiene medicación que ya viene medicado, bueno, empezar a usarla más asiduamente, y si no, concurrir a la consulta rápidamente antes que esto evolucione y termine siendo una crisis asmática que normalmente termina en una internación. Bien. Julio, como siempre, y aprovechando la oportunidad, ¿cuál es el panorama general respecto del tema COVID, que parece ir desapareciendo y hoy estamos en la tendencia de los casos cero en todos los distritos? El panorama general, digo yo aquí, vuelvo a repetir, trato de hablar de ciencia, de medicina en este caso, pero me parece que esto que vos decís de la tendencia tiene más con provocar en la comunidad una sensación de bienestar económico por algunos lados, y en este caso de salud, porque es lo que nos ha atacado prácticamente en el año y medio anterior, o un poquitito más, casi 2 años. Vamos para eso, motivo que el 14 de noviembre, creo que es, domingo, hay elecciones generales, y bueno, el gobierno está tratando de mostrar una situación de normalidad, y de como que se hubiera vencido a la pandemia, y esto por supuesto que no es así. Bueno, los números, uno conoce gente que está enferma, entonces no aparecen estadísticas, pero conozco gente, te puedo decir, digamos, no por este medio, con nombre y apellido, pero conozco gente enferma. Por otro lado, esto no condice con absolutamente, no tiene rigor científico, porque no hemos llegado al 50% de la vacunación de la población. O sea que estamos lejos estamos lejos, 40 y pico por ciento, estamos 45 pasaditos.
la vacunación de la población, con algunos rangos etarios muchísimo mejor, como son los mayores de 60 años y los que tienen patologías prevalentes también, pero digamos, nos queda un cacho largo como para decir no hay contagio. La variante Delta está circulando todavía, como lo expliqué en los programas anteriores, quizás en 3-4 semanas esté cerca del 90%. ¿Qué pasa? No, las estadísticas dan cero porque no las buscamos. Digo, si no lo notas, si no testeas permanentemente, que yo creo, no te lo quiero decir con total certeza, pero he mandado pacientes a testear si no se está haciendo PCR. Hasta donde yo sé, hemos pedido y no se ha hecho. Se hacen test rápido que no tienen la misma sensibilidad y que hay que volver a repetirlo a los 2 o 3 días. Quizás, y como dijimos muchísimas veces, en las enfermedades leves, son un dolor de garganta, un poquito de resfrío, una cuestión así, uno va, se hace el test rápido, que es el que está yendo, ¿dónde era la Quinta de los Amigos? Al lado de la pileta, y a los 15 minutos le dan el resultado, no es el PCR de siempre, está de siempre, o sea, lo que se hizo siempre, que tarda y que, digamos, tiene una sensibilidad muchísimo mayor. El test rápido hay que volverlo a repetir. Si uno de esos pequeños síntomas que tiene, que fue a testearse preocupado, dio negativo y se pasan los síntomas y había que repetirlo a los 2 días, ya no tiene mano, lo repite, quizás sea un COVID positivo y que está transmitiendo. Quizás digo, pero bueno, entonces como dio negativo no se anota. Claro. Me parece que, digo, trato de ser lo más cientificista posible y creo que la explicación está pasando por ahí. Lo que no se busca no se encuentra. Esto es así. Difícilmente se pueda tratar y combatir la enfermedad en estas condiciones, porque cuando no se mide no se puede, lo que no se mide no se maneja, digamos. O sea, ni lo que no se busca se encuentra, ni lo que no se mide se puede manejar. Entonces, cuando la medición es mala, nada podemos estar manejando. Cierto es que vivimos una primavera porque hay cuestiones que digamos que así lo demuestran, o sea, las internaciones son menores, las internaciones graves también son menores, porque en el nivel de vacunación que tenemos, las gravedades por supuesto que bajan, y eso es un panorama alentador, pero no que estemos en cero de enfermedad y que haya desaparecido la pandemia, porque estamos lejísimos de eso. Yo diría, vuelvo a repetir lo que venimos diciendo en las ediciones anteriores de los miércoles, entre 1 y 199 de que la variante Delta se propague y digamos, si esté dando vuelta con nosotros quizás en 2-3 semanas más. Por supuesto que queda ese 1% que puede darse y que quede en el 5 a 10% de donde está hoy dando vuelta. Por otro lado, tampoco primero, no se está testeando a los pacientes, y los que se encuentran tampoco se está haciendo la determinación del genoma para ver de qué variante estamos hablando. O sea, pues vuelvo a repetir, no se está buscando, y por eso nos da cero. Esto es, para decirlo fácilmente, es como romper el termómetro. Difícilmente vayas a tener fiebre. O sea, tener fiebre vas a tener, no la vas a poder medir. No la vas a detectar. Esto es romper el termómetro, ni más ni menos. Esta es la situación que estamos. Yo vuelvo a repetir con total responsabilidad, que es la que hay que tener en estos casos, porque hay que luchar contra esta actitud del gobierno, y hay que luchar contra esta sensación de libertad que después de 1 año y medio de estar presa la gente y vivir una catástrofe como la que hemos vivido, la dejan salir, le dicen no uses barbijo, y bueno, la gente sale en tropel a la calle a poder vivir, y es lógico que así pase, pero bueno, sí, nosotros ponemos nuestro granito de arena, llamamos la atención sobre esto y volvemos con los cuidados, que se siga usando el barbijo, que se siga usando el barbijo en la calle, quizás en algún lado muy abierto, con poca cantidad de gente, uno podría decir, bueno, me lo saco para hacer
ejercicio físico y esas cuestiones, si no hay gente alrededor me la saco porque respiro mejor, digo, son las únicas cosas. Después el barbijo habría que usarlo, el distanciamiento social hay que seguirlo manteniendo, el alcohol en gel hay que seguirlo manteniendo, el lavado de manos, el no tocarse la cara, y el barbijo, si es posible, doble. Uno de ellos, un barbijo quirúrgico, y el otro podría hasta ser un barbijo casero, pero uno de los dos debería ser. Esta es la manera que tenemos hoy de combatir la pandemia, esto y la vacunación. La vacunación, no sé por qué, hace un par de semanas que viene atrasándose muchísimo el ritmo de colocación de la vacuna. Sigue entrando vacuna, pero no se está colocando al ritmo que se estaba. Así que bueno, este es más o menos el panorama. Respecto, ahí me han consultado por el tema del Sputnik. Sí. Es una buena vacuna porque aquí en nuestras, digamos, en los datos nuestros argentinos, ha tenido buenos resultados, no lo podemos negar. Pero tiene dos cuestiones. Una, la ADMAT, de las que se están aplicando en la Argentina, es la única que la ADMAT no ha aprobado. Tiene solamente una aprobación del Ministerio de Salud, una aprobación de emergencia. No se consigue la segunda dosis. Está visto que la combinación, primera dosis con segunda de, pongámosle AstraZeneca, dio muy buena, con Pfizer y Moderna lo mismo, dio muy buenos resultados. Yo creo que habría que discontinuar la aplicación de Sputnik, no tiene sentido, porque ya en el mundo hay mucha cantidad, ya Argentina tiene 20 millones de dosis comprometidas de Pfizer nomás, vacuna que está aprobada por ADMAT, que está aprobada en el mundo por la Organización Mundial de la Salud. Sputnik ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ahora no la está recomendando, no porque no sea efectiva, sino porque han encontrado problemas en la fabricación. Claro. En algunas plantas, contaminación y estas cuestiones. Entonces yo digo, recomendación, no nos va a escuchar mucha gente, pero recomendación sería discontinuar, no seguir con el convenio con Rusia porque no tiene sentido, y le estamos generando a algunas personas, no a todas, me irán a decir que no todo el mundo viaje a Europa y Estados Unidos, pero los que viajan van a tener el inconveniente de que no van a poder ingresar ni a Europa ni a Estados Unidos vacunando con Sputnik. Entonces, ¿para qué vamos a seguir con esto habiendo de las otras? Hoy no tiene sentido. Esto también es lo que yo quería decir para terminar un poquitito la discusión. Esto no es ideológica ni cosa por el estilo. Es una discusión que práctica. Hoy no tiene sentido porque hay otras y aprobadas. Julio, como siempre, clarísimo. Te agradecemos muchísimo por toda la información. Por favor, estamos la semana que viene en el aire nuevamente. Estaremos en contacto. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. El doctor Julio Saleme en su espacio habitual de salud en este miércoles con toda la información, por un lado ampliándonos sobre asma bronquial, enfermedades alérgicas de estación, y por otra parte algunas consideraciones que tienen que ver, por supuesto, con el tema del coronavirus.